La seguridad ciudadana es un derecho humano, así como lo es la salud, la educación, la alimentación, el agua. Así dice nuestra Constitución en sus artículos número 3 fundamentalmente. La seguridad ciudadana protege y establece un orden civil y democrático. Ayuda a que éste aleje la violencia y nos dé un clima de paz, de tranquilidad a los ciudadanos que vivimos en el Ecuador. Esta noche tengo el agrado de presentar a un gran político, crítico en la política, activista político, al doctor Jorge Norero González, empresario. Se desempeñó como alcalde de Guayaquil en los años 85 al 86. Tiene gran experiencia, fue asesor de la Academia de Guerra y también asesor en la Marina Mercante. Tengo el agrado entonces, señores, de traer a este set y de poder dialogar los problemas de la seguridad pública con tan distinguido personaje en este set. Bienvenido, doctor Norero, bienvenido. Por favor, unas palabras suyas. Muchas gracias, doctor Molina, mi amigo de toda la vida y entrañable profesional, estimado por toda la sociedad. Gracias por esta invitación a tu programa. Yo creo que es fundamental partir de qué es la seguridad nacional, porque hay que tenerlo bien claro. La seguridad nacional son ese conjunto de políticas, acciones, estrategias que tienen por objeto garantizar los intereses vitales de la nación. ¿Y cuáles son esos intereses vitales? La población, el territorio. Blindarnos de cualquier tipo de amenazas que puedan afectar tanto el ámbito interno como el ámbito externo. Para aquello, el Estado tiene como herramientas para garantizar y blindar a la sociedad sus intereses y sobre todo la soberanía, tiene la fuerza pública, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, esto que es una función vital y trascendental de cualquier gobierno, se convierte en una política de Estado, en donde no puede haber fracturas a los intereses vitales y que cuando se dan esas fracturas, la responsabilidad recae en ¿quiénes? En Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por supuesto que sobre ellos están los políticos, el gobierno, porque las Fuerzas Armadas son la base del poder político. Bien, después de esta pequeño preámbulo, explicación de este concepto tan fundamental para que nuestro público entienda realmente lo que significa, es importante ir a la avanzada, ir hacia adelante, ver lo que está ocurriendo en este momento. Doctor Norero, ¿qué le merece a usted o cómo o cuánto le merece a usted lo dicho por el comandante general del ejército, el comandante general de las Fuerzas Armadas, en su posesión en Carondelet, cuando dice, esta guerra es de todos? ¿Qué lectura le da usted a esas palabras? Sí, en efecto, el jefe del Comando Conjunto manifestó de que la guerra, cuando está declarada como tal, es responsabilidad de todos quienes hacemos el Estado-Nación, y no solamente de los militares. En la parte estratégica, por supuesto que ellos son los responsables de manejar cuando se trata de una guerra en donde el enemigo es externo. Pero la Constitución establece que cuando se afectan los intereses internos de una nación, es responsabilidad de la Policía Nacional dirigir, liderar el combate, y las Fuerzas Armadas pasan a ser fuerza de apoyo, fuerza de tarea. Y en efecto, entonces, la declaratoria de guerra implica que todos los recursos de una nación, materiales, económicos y humanos, deben de volcarse hacia el objetivo que toda guerra tiene, que es eliminar la amenaza, eliminar el enemigo y, por supuesto, obtener el triunfo, la batalla de la guerra. Entonces sí, en efecto, tiene mucha razón el jefe del Comando Conjunto de haber manifestado aquello. Pero no podemos por aquello tampoco olvidar que en el grueso de la responsabilidad lo tienen la fuerza pública.
nosotros los ciudadanos vamos a colaborar en la medida de que nos permitan, por ejemplo, permitiendo que se use las armas por parte del pueblo, cumpliendo ciertos requisitos, el porte y tenencia de armas, podríamos de alguna manera ayudar, lo mismo que las compañías de seguridad y las fuerzas paramilitares. Pero la responsabilidad definitivamente es de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, que la Asamblea Nacional tendría que jugar un papel fundamental en hacer las leyes necesarias como lo está. Ya está reglamentándose, entiendo yo, está reglamentada el uso progresivo de la fuerza y otras leyes más que se dieron en la Asamblea pasada. Pero ¿qué más podría hacer la Asamblea Nacional, que está en este momento en plena acción, para mejorar o para blindar más la acción de estos grupos armados, como son las fuerzas del orden que tenemos en el país, para enfrentar esta tremenda situación que vivimos entre bandas delictivas y una serie de situaciones que van en contra de la nación? Yo creo que se ha hablado y muchos analistas han explicado de que las Fuerzas Armadas en su rol constitucional no son responsables de participar en el orden interno, en la seguridad interna, y que por lo tanto se requería una reforma constitucional para permitir que en tiempos de paz Fuerzas Armadas pueda coadyuvar a la tarea de la policía. Pero yo aquí quiero ser enfático. Si las Fuerzas Armadas cumplieran con su rol constitucional, esto es, de blindar las fronteras, de impedir que ingresen de manera ilícita contrabando de armas, narcóticos, etcétera, etcétera, contrabando de combustible, es decir, hubiese la seguridad para que aquí en el Ecuador no se hubieran afincado, no se hubieran establecido todos estos grupos transnacionales, no hubiese el crimen organizado, no hubiese los carteles que hoy por hoy son los dueños del territorio ecuatoriano. Así es. Es decir, si hubieran ellos cumplido su rol, lo mismo que la Policía Nacional. Si la Policía Nacional, con la inteligencia que sí la tiene, lo mismo que Fuerzas Armadas, hubiesen actuado desde hace mucho tiempo, cuando ya se decía que el terrorismo y el narcotráfico serán las amenazas que en el 2021 van a ocasionar graves daños a la seguridad, esta situación no se hubiese dado. Ha habido demasiada laxitud, las fronteras han sido permeables, no han cumplido, y aquí tengo que ser muy responsable, no se ha cumplido con su rol constitucional por parte de estas dos instituciones que son fundamentales para cualquier Estado, para blindar el tema de la seguridad, doctor Molina. Bien, eso desde el punto de vista de la Asamblea. Veámoslo ahora desde una visión de gobierno. ¿Cuál cree usted que se deben tomar las acciones que deben ser tomadas, para combatir la inseguridad en la que vivimos los ecuatorianos? Bueno, desde su inicio, desde ahora que ha llegado el presidente Noboa, ¿cuáles serían las situaciones primarias, principales, para iniciar este combate? Yo creo que lo fundamental es saber poner al frente de las instituciones personas con carácter, compromiso y responsabilidad. Porque por más que tengamos Fuerzas Armadas y Policía, si no tienen un verdadero líder, y partiendo del propio presidente de la República, que tiene que ser el principal líder, porque es la máxima autoridad de ambas instituciones, y se tiene que tener claro qué es lo que queremos en estos momentos. Y lo que quieren todos los ciudadanos con el tema de la seguridad es que nos garanticen la vida, que nos garanticen los bienes, porque hoy por hoy estamos siendo extorsionados y chantajeados por parte de estas bandas criminales, de estos carteles, y esto es inadmisible. Bien, vamos a un corte en este momento y de regreso haremos otras preguntas a nuestro invitado en esta noche. Hola amigos, les saluda Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo.
Es decir, estimado doctor Norero, querido amigo, Gino, como todos te conocen, el señor presidente ha tomado ya las condiciones necesarias para armar su equipo contra la delincuencia organizada, contra las bandas delictivas, situación que entiendo yo él ya la venía preparando desde tiempos atrás, de cuando lo conocí como asambleísta, porque fue mi compañero asambleísta en la asamblea fenecida el 12 de mayo. El señor presidente está en condiciones de haber encontrado en el Ecuador a unas Fuerzas Armadas sólidas, a una policía en condiciones de dar guerra a los narcotraficantes y a las bandas delictivas, y encontrar también a una población empobrecida, una población metida en sus casas a partir de las 5 de la tarde, porque las balas llueven cerca de sus casas, y los muertos ascienden a más de 4.000 muertos de lo que va del año, es decir, más de 20 muertos por cada 100.000 habitantes, lo que nos hace realmente una zona de peligro. Ahora veamos desde el punto de vista del civil, desde el individuo que, como el que te narro, está detrás de su negocio, lo tiene que cerrar porque está siendo víctima de las benditas vacunas, está siendo víctima de tanta estruche, de tanta extorsión, de tanta situación que hacen que tenga miedo de perder su mercadería, de quebrar en base a estas situaciones que se dan en la calle. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decirle a nuestro empleado que sale de trabajar a las 5 o 6 de la tarde y le roban lo único que ha comprado, su celular, y es amenazado en los carros, amenazado en los colectivos, amenazado en los parques donde camina, a las amas de casa? ¿Qué hay que decirles desde tu punto de vista? ¿Cómo actuar como ciudadano común? Lo fundamental es que las fuerzas del orden estén presentes, porque lo único que van a disuadir a las bandas criminales es la presencia de militares y policías, cosa que no se ve hasta la actualidad. Y bueno, como tú lo acabas de decir, Marcos, el presidente apenas tiene pocos días que se ha hecho cargo del gobierno como presidente de la nación. Pero es fundamental que conozca y tenga la información el presidente que dentro de la estructura tanto de Fuerzas Armadas como Policía hay graves problemas de cohesión, problemas de disciplina, hay irrespeto a los mandos militares y policiales por parte de los subalternos. Esto es inadmisible. Yo creo que los gobiernos anteriores no han sabido, promover una nueva cultura de Fuerzas Armadas que responde a aquellos pilares que han sido fundamentales en una institución piramidal como son Policía y Fuerzas Armadas. De tal manera que lo que quiere ver los ciudadanos es que las Fuerzas Armadas estén debidamente capacitadas, que estén con todos los recursos y medios a su alcance para poder hacer frente a una delincuencia y crimen organizado que hace acopio de todo tipo de tecnología y de armas de grueso calibre. Porque eso es importantísimo. No puede presentarse, por ejemplo, un policía con una simple pistola frente a fusiles automáticos. Inclusive estamos hablando de que se utilizan hasta misiles pequeños. Este tipo de cosas en que hoy por hoy inclusive ya están comenzando a utilizar explosivos para amedrentar y asustar a los dueños de negocios y procedan a dar las vacunas. Este tipo de situaciones significa que las tareas que debe de hacer la fuerza pública están un tanto atrás, no están como debe de ser previniendo, están reaccionando ante las situaciones que ya fácticas que se dan, y eso no es así. Las fuerzas del orden tienen que estar para prevenir, anticiparte con inteligencia, con medios, con operativos a las bandas criminales y de esa manera neutralizarlas, capturarlas, porque viene el otro grave problema, Marco, que es la función judicial. Porque mientras se mete preso a delincuentes peligrosos, reincidentes, por ahí mismo, por otra puerta, están saliendo con medidas sustitutivas o los fiscales no los acusan como debe de ser de manera responsable. ¿Será por miedo, inoperancia, ineptitud? Eso es lo que tienen que los asambleístas llamar a la función judicial, a los jueces y a los líderes de la función judicial y a la misma fiscal para que respondan.
¿Por qué no actúan con la responsabilidad, diligencia y ética que debe de ser, que en estos momentos de crisis, para impedir que hayan estas medidas sustitutivas, estas acciones de protección que nos toman el pelo a los ecuatorianos? ¿Será acaso, Gino, la pobreza una de las causas fundamentales del aumento de la violencia y la inseguridad en el Ecuador? Puede ser una de las causas, pero yo no creo que es la fundamental. Aquí es la ausencia de autoridad que castigue como debe de ser al infractor. La ausencia de controles para impedir que ingrese la droga, que ingresen las armas. Y por supuesto, aquí debe de haber también toda una cultura en que se promueva la educación, en que se haga campañas publicitarias diciendo el daño que significa la droga para el futuro de los niños y los jóvenes. Y tiene que haber un control de la familia también, porque nosotros como padres de familia tenemos que ser responsables de nuestros hijos, de nuestros hogares. Impedir que nuestros hijos se vayan al parque y no tengan ningún tipo de control. Y esto es fundamental. El hogar es la primera escuela en donde los jóvenes, los niños, van a sentir el peso de la autoridad y el respeto que se tiene que dar tanto a las autoridades civiles como a las autoridades militares y policiales. Bien, realmente este programa cumple para lo que fue hecho, darle humanidad a la política. Desde aquí queremos humanizar un poco la política y concluimos en cierta forma diciendo por dónde comenzar. Comenzamos por aumentando la pena, armar a la población o en todo caso mejorar la salud, la educación, aumentando el trabajo, las fuentes de trabajo, mejorando la desocupación, tanta gente que anda por ahí tratando de hacer los pesos y no los puede hacer hasta que, llevados por el hambre, delinquen, con programas sociales que inviertan en el hombre y en la familia fundamentalmente, que nos preocupemos de los jubilados, de esos ancianos que caminan con una mirada fija en el horizonte sin saber qué futuro tienen, de los jóvenes fundamentalmente que no tienen esperanza de llegar a la universidad ni cumplir sus sueños que establecieron. En definitiva, esta es la forma de humanizar la política, es la forma de llegar al corazón de la gente y decir que estamos nosotros los civiles también en pie de lucha para desde nuestras fronteras y desde nuestros recursos poder conversar con la ciudadanía y darles estas pautas, estos tips para que la población no dude en que tiene que luchar en contra de la gente que hace mal al Ecuador. La delincuencia armada, las bandas y toda la delincuencia también política que ha azotado durante tantos años a este país. Quiero que termines con unas palabras, Gino, por favor, y lo hagas. Gracias, Marco. Yo creo que el primer combate que debe de existir por parte del gobierno es el combate a la corrupción interna que existe en las autoridades. Sin combate a la corrupción, cualquier combate a los delincuentes y narcotraficantes, crimen organizado, será vano. Porque cuando no hay ética, cuando no hay principios, cuando no hay valores y cuando no hay autoridad, una sociedad está en descomposición. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y estamos a tiempo todavía, Marcos. Perfecto. Pues si el Estado así lo garantiza y el señor presidente lleva adelante sus planes y las Fuerzas Armadas del Orden son realmente fuerzas que van a hacer que esto funcione, tendremos un país más libre de corrupción y de delincuentes. Y esperanza. Y bueno, y fundamentalmente esperanza para vivir en armonía con las familias que tenemos. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Gino.